Vamos a seguir con unos ejemplos más. El tercer ejemplo dice: hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos relativos de la función x al cubo por e a la x por 3. Bueno, lo que vamos a hacer, primer paso siempre, es ver cuál es el dominio de la función, derivar esa función y ver el dominio de la derivada. Esto, como es una función exponencial, el dominio de esta función va a ser todos los reales como en las funciones exponenciales. No tenemos ninguna raíz, ningún logaritmo o ninguna fracción, que esos son los casos donde me modifican el dominio. Ahora lo que voy a hacer es hacer la derivada de esa función. Entonces voy a ver qué caso de derivada tengo que aplicar. Acá tenemos una multiplicación donde no nada hay un por, o sea que voy a tener que esto estar derivándolo por la regla de la multiplicación, que era así: la derivada de la función va a ser, a esto lo puedo llamar f y a esto g. Vamos a tener que hacer la derivada de f por g más f sin derivar y la derivada de g. Entonces voy a, aparte, hacer, si f es x al cubo, la derivada de f va a ser bajar el 3 y restarle 1 al 3, que me quedaría al cuadrado. Y después tenemos que g es e a las 3x. Derivamos g. El tema es que para derivar g acá, la e la tenemos elevada a algo, entonces vamos a usar regla de la cadena. Derivamos todo. La derivada de e a la 3x es e a la 3x porque queda lo mismo, pero lo teníamos que multiplicar por la derivada de lo que tengo metido ahí adentro. La derivada de 3x es 3, porque el 3 queda y la derivada de x es 1. Entonces g derivada es e a la 3x por 3 o 3 por e a la 3x, si le cambio el orden para que quede mejor. Ya tengo la derivada de las dos partes, voy a usar esa fórmula de multiplicación y la derivada me va a quedar la derivada de la primera parte, que es f, 3x al cuadrado, lo multiplicamos por g sin derivarlo, que es e a la 3x, más, la multiplicación es más, f sola, que es x a la 3, por la derivada de la segunda parte, que es 3 por e a la 3x. Bueno, acá tenemos la derivada. Ahora, nosotros sabemos que para hallar los puntos críticos vamos a tener que igualar esta derivada a 0. Entonces, cuando nos toque una función así que tiene exponencial, el truco que hay que hacer para hacer esto, para poder despejar, es sacar factor común e. ¿Por qué? Porque en los dos términos o tres que te queden vas a tener la e en ambos. Entonces, si yo esto lo igualo a 0, no puedo despejar y sacar cuál es el punto crítico, pero vamos a sacar factor común. Como acá tengo e a la 3x y acá también, saco e a la 3x como factor común. Y voy a dejar en un paréntesis lo que no haya sacado para afuera. Como esto ya está fuera, me queda 3 a la x al cuadrado, más como esto ya está fuera, me queda 3 por x a la 3. ¿Sí? Esta parte la saco para afuera y me queda el restante de cada término. Entonces, esto es equivalente, esta expresión es equivalente a esta, solamente que acá lo que hice fue sacar factor común. Y esto me va a facilitar ahora poder igualar esto a 0 y sacarle un resultado. Si no, de esta forma no puedo hacer nada. Entonces, siempre que te toque un ejercicio con exponencial, vas a hacer eso. Derivadas todo normal, pero después sacas factor común e a la x o a la 3x, lo que tengas. El dominio de estos, los reales, también porque tenemos exponencial y tenemos logarítmica. Así que el dominio de la función es los reales y el dominio de la función derivada también es los reales. Ahora para buscar puntos críticos, lo que hago es esa derivada igualarla a 0. Entonces me queda que e a la 3x por 3x al cuadrado más 3 por x a la 3, esto es igual a 0. Y ahora sí podemos resolverlo, porque sabemos que una multiplicación igualada a 0 es porque alguna de sus partes es 0. Entonces esto lo igualo a 0 y esto lo igualo a 0. Tenemos que e a las 3x es igual a 0. Para poder despejar esto, lo que hacíamos era aplicar el concepto de logaritmo. La e le pasábamos para el otro lado como logaritmo. Bajo el 3x y acá me queda logaritmo natural de lo que tenga de este lado, que es 0. Si haces logaritmo natural de 0 te va a dar error en la calculadora,
porque los logaritmos menores que 0 de 0 menores que 0 no existían. Entonces esta parte no existe y no me da ningún punto crítico. Ahora los puntos críticos me los va a estar dando esta parte. Entonces tengo que 3x al cuadrado más 3x a la 3 es 0. No es una función cuadrática, sino que esta parte es una polinómica, está elevado al cubo. Pero lo que voy a poder hacer para resolver esto es también sacar factor común acá, ¿sí? Porque acá, ¿qué tengo como factor común? Tengo la x al cuadrado que aparece en los dos lugares. Saco a factor común la x al mayor exponente que me aparezca. X al cuadrado aparece en los dos lugares. Y el 3 también aparece en los dos lugares. Entonces saco eso como factor común. De este término ya saqué todo lo que tenía. Entonces me queda 1. Porque 3 dividido 3 es 1. De este término el 3 ya está fuera. Y acá tengo x a la 3 y 2 ya saqué afuera. Así que me queda una sola x. Y esto lo igualamos a 0. Saqué factor común. Y como esto es una multiplicación igualada a 0, quiere decir que o esto es 0 o esto es 0. Entonces 3x al cuadrado igual a 0. Entonces nos queda que x al cuadrado es igual a 0 y el 3 pasa dividiendo. 0 dividido 3 es 0 y el cuadrado lo pasamos como raíz. Raíz de 0 es 0. O sea que acá uno de los puntos críticos va a ser 0. Y esto lo igualamos a 0, 1 más x igual a 0, x igual a, el 1 pasa restando, menos 1. Entonces ya sabemos que los puntos críticos que vamos a tener para esta función va a ser el menos 1 y el 0. Ahora, en esos puntos críticos vamos a poder tener un máximo o un mínimo, ¿sí? Tenemos que, a partir del teorema de Bolzano, evaluar el signo de la derivada en cada intervalo dado por estos puntos críticos. Como acá las funciones exponenciales no tienen asíntotas verticales, solamente voy a estar poniendo en la tablita esos dos valores de los puntos críticos. Hacemos entonces una tablita donde vamos a poner los dos valores de los puntos críticos. Acá menos 1 y acá 0 y nos quedan separados el dominio en tres intervalos. Desde menos infinito hasta menos 1, entre menos 1 y 0 y del 0 al más infinito. Esto es un punto crítico y esto también. Entonces en esos puntos la derivada vale 0 y tenemos que ver si la función alcanza o un máximo o un mínimo. Entonces vamos a elegir algún valor dentro de cada intervalo y vamos a evaluar a la derivada ahí. Un valor menor que menos 1 podríamos elegir el menos 2. Entonces vamos a hacer a la derivada evaluada en menos 2. La derivada nos había quedado e a la 3x, o sea, e a la 3 por menos 2 por 3 por menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 al cubo. Y acá lo mismo que siempre, nos vamos a tener que fijar el signo. Para hacer esta parte, primero multiplicamos 3 por menos 2 es menos 6, hacemos e elevado a la menos 6, ponemos shift y logaritmo, nos aparece e, lo elevamos a la menos 6. Me da un número muy chico, pero me da positivo. 2,47 por 10 a la menos 3. No importa el valor del número, sino el signo. Esta parte es positiva. Ahora hacemos esta parte. 3 por menos 2 elevado al cuadrado. Menos 2 elevado al cuadrado es 4 por 3, 12. Más menos 2 elevado al cubo es menos 8 por 3, menos 24. Entonces tenemos 12 más menos 24, que es 12 menos 24, nos da menos 12. Es negativo, más por menos, menos. O sea que esta parte nos da negativo o menor que 0. Acá ponemos menor que 0 y entonces este pedazo va a ser intervalo de decrecimiento. Ahora hacemos lo mismo entre menos 1 y 0. Entonces tenemos la derivada evaluada en, y entre menos 1 y 0 podemos elegir menos 0,5, cualquier número. Entonces ahí hacemos e elevado a la 3 por menos 0,5 por 3 por menos 0,5 al cuadrado más 3 por menos 0,5 elevado al cubo. Entonces acá hacemos 3 por menos 0,5 es menos 1,5. Hacemos e elevado a la menos 1,5. Nos da 0,22, un número chico, pero es positivo. Entonces acá tenemos
que es positivo. Después tenemos 3 por 0,5 al cuadrado. Esto, como está elevado al cuadrado, por más que sea negativo, siempre va a dar positivo. Entonces esta parte es positiva, ¿sí? Y vamos, bueno, igual vamos a poner el valor porque hay que sumarle esta parte. 0,5 al cuadrado es 0,25 y eso por 3 me da 0,75. Y le voy a sumar estos: 0,5 elevado al cubo, que es menos 0,25 por 3 es 0, negativo 0,375. Entonces tengo 0,75 positivo y 0,375 negativo. Más por menos acá va a quedar menos. Entonces hacemos 0,75 menos 0,375 nos va a dar 0,375 positivos. Más por más, más. Esto queda positivo, mayor que 0. Entonces acá completamos mayor que 0 y tenemos en la función intervalo de crecimiento. Por último, hacemos de 0 al más infinito, podemos hacer la derivada evaluada en 1. Entonces esto nos queda e a la 3 por 1 por 3 por 1 al cuadrado más 3 por 1 al cubo. Esta parte e a la 3 nos va a quedar positivo. Después acá tenemos 3 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, más 1 al cubo, 1 por 3, 3. Entonces sumamos estos dos, nos da 6. Y acá esto es positivo y con positivo nos va a quedar un resultado positivo mayor que 0. Lo completamos en la tabla. Acá ponemos mayor que 0, intervalo de crecimiento. Entonces, ahora vamos a ver si estos puntos críticos serán máximos, mínimos o ninguno de ellos. Si acá la función decrece y acá crece, lo que tenemos es un punto mínimo relativo. Acá la función crece y acá también. Ahí no tenemos ni máximo ni mínimo. Donde la función tiene el mismo signo es un punto crítico, no tengo una asíntota ni nada. En esa parte lo que vamos a tener es un punto de inflexión, ¿sí? Un punto de inflexión significa que ahí la función hace una curva, pero no cambia el signo. Podría ser algo así. Está creciendo y en ese punto de ahí cambia, hace una curva, pero no te alcanza ni máximo ni mínimo. Entonces ahora vamos a responder, vamos a poner que el punto mínimo relativo lo vamos a tener en menos 1, la función evaluada en menos 1, y ahora nos fijamos cuál es el valor. Máximo relativo no tiene, y ponemos los intervalos de crecimiento que nos quedaron entre menos 1 y 0, y entre 0 y más infinito, y intervalo de decrecimiento que nos quedó entre menos infinito y menos 1. Para contestar completo esto tengo que hacer la función evaluada en menos 1 para decir cuál es ese mínimo relativo. Entonces voy a hacer la función evaluada en menos 1, la función original, que era x a la 3 por e a la 3x. Entonces donde dice x ponemos menos 1 al cubo por e a la 3 por menos 1. Y esto nos queda menos 1 al cubo menos 1. Y acá tenemos e por 3 a la menos 1, que es a la menos 3. Como si hago en la calculadora e a la menos 3 me va a dar un valor con decimales y no puedo acortar los números, lo voy a dejar expresado de esta forma, que es más exacta. Entonces voy a decir que ese mínimo relativo es lo mismo que decir menos 1, punto y coma, menos 1 e a la menos 3. De esta forma queda un número exacto. Vamos a continuar ahora con el ejemplo número 4, donde tenemos que sea f de x el logaritmo natural de 2 menos x, tenemos que hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos, o sea, los máximos y los mínimos relativos.
Vamos a empezar por el dominio de la función. Tenemos que acordarnos que la función logarítmica no puede tomar valores negativos ni puede tomar 0. Entonces la parte que tengamos en el paréntesis tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a plantear que 2 menos x tiene que ser mayor que 0. Acá tenemos dos términos. Este 2 está positivo, va a pasar negativo. Entonces me queda 0 menos 2. Y después este menos que tenemos acá es como tener un menos 1 que está multiplicando a la x y que va a pasar dividiendo. Cuando pasamos un número negativo para el otro lado, invertíamos la desigualdad. Entonces me queda que la x es menor que 2. El dominio de esa función va a ser entonces los reales menores que 2, o lo que es lo mismo que decir desde el menos infinito hasta el 2. Este valor 2 que teníamos ahí era la asíntota vertical de la función logarítmica. Entonces, no hace falta acá que hagamos todos los límites porque no nos están pidiendo calcular la asíntota vertical, pero tenemos que tener en cuenta que la función logarítmica tiene una asíntota vertical y que es la que me va a limitar ese dominio. Es importante para cuando tengamos que hacer la tabla y aplicar el teorema de Bolzano. Entonces ya tenemos el dominio de la función, ahora lo que tenemos que hacer es la derivada de esa función. La derivada de esa función va a ser usando regla de la cadena por el tipo de función que tenemos. La derivada del logaritmo natural era 1 sobre x. La derivada de esta función es 1 sobre lo que tenga ahí adentro, que va a ser 2 menos x. Y tenemos que multiplicarlo por la derivada de lo de acá adentro, que la derivada de 2 es 0 y la derivada de menos x va a ser menos 1, porque el menos de adelante va a quedar y la derivada de x es 1. Entonces la derivada de esta función me va a quedar la multiplicación de 1 por menos 1, que acá arriba menos 1 y abajo 2 menos x. Esta es entonces la derivada de esa función. Ahora vamos a calcular el dominio de esa función derivada. Tenemos que acá ya no nos queda el logaritmo, pero nos queda una función racional. Esta parte tiene que ser distinta que 0, ¿sí? Entonces, en el dominio de esa función derivada voy a plantear que 2 menos x tiene que ser distinto que 0. Menos x tiene que ser distinto de menos 2, o sea que acá se cancela este menos con este, x tiene que ser distinto que 2. El dominio de esa función derivada van a ser todos los reales, porque es una función racional, menos ese número 2 que está ahí. El número 2 no pertenece al dominio ni de la derivada, ni pertenece al dominio de la función, porque la función llega hasta el 2, ¿sí? En la derivada el dominio es cualquier número, pero también está excluido el 2. Bueno, ahí tenemos el dominio de las dos partes y ahora lo que tenemos que hacer es buscar esos puntos críticos, que es a la derivada igualándola a 0. Entonces, esta derivada que tenemos acá la vamos a igualar a 0 y hallamos el punto crítico. Tenemos que menos 1, ese menos 1 que tengo acá, sobre 2 menos x es igual a 0. Y ahora lo que hacemos es la parte de abajo que está dividiendo, todo esto que está acá, lo voy a pasar multiplicando para allá. Menos 1 es igual a 0 por 2 menos x. Menos 1 es igual a 0 por lo que sea, 0. Me quedo que menos 1 es igual a 0 y esto no es cierto. O sea, esto no existe. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? No tenemos puntos críticos. Punto críticos vacío o no tiene. Entonces, como no tenemos punto crítico, el dominio de esa función no vamos a estar dividiéndolo por nada, sino que vamos a hacer esta tabla sin marcar ningún punto crítico. Nosotros sabemos que el dominio de la función va desde el menos infinito y hasta el 2, porque en el número 2 estamos teniendo la asíntota vertical de esa función, ¿sí? Entonces acá tenemos la función derivada y tenemos la función. Y tenemos que ver si en ese dominio la función crece o la función decrece. Entonces sabemos que
en la asíntota, que es en 2, no existe ni la función ni existe la derivada, porque el dominio de la derivada eran los reales menos el 2, no existe la derivada ahí. Y tampoco existe la función en las asíntotas. Entonces voy a elegir un valor dentro de este intervalo que tengo para ver cómo es el signo de la derivada y con respecto a eso cómo es la función, si crece o si decrece en ese dominio. Entonces agarramos la derivada y la evaluamos en un número que esté dentro de este intervalo, entre el menos infinito y el 2. Puedo elegir el 0, por ejemplo, o el 1, cualquier número. Hago la derivada evaluada en 0. Entonces me queda menos 1 sobre 2 menos 0, menos 1 sobre 2, o sea, menos 1/2. Es negativo, es menor que 0, o sea, la derivada es menor que 0. Por lo tanto, la función alcanza un intervalo de decrecimiento porque está decreciendo. Y esto quiere decir que la función decrece en todo su dominio. ¿Por qué es esto? Porque esa es una función logarítmica. Si nos acordamos del primer parcial, la función logarítmica teníamos asíntota vertical, que en este caso esa asíntota vertical está en 2. O sea que esquemáticamente sería así. La función puede estar acá o puede estar de este lado. En este caso la función toma valores entre el menos infinito y el 2. Y es toda de decrecimiento, porque la función se va a pegar, va a decrecer en todo su dominio y se va a pegar a esa asíntota que tenemos ahí. Si tuviese que hacer un gráfico aproximado, el gráfico aproximado sería ese. Y acá máximos y mínimos relativos no tenemos, porque no alcanza ninguno de esos dos puntos donde cambie el crecimiento o el decrecimiento, está decrece en todo su dominio. Intervalo de crecimiento tampoco tiene, y intervalo de decrecimiento coincide con todo su dominio, que es desde menos infinito hasta 2. Vamos a ver ahora otro caso donde tenemos las funciones seno y coseno. Tenemos la función seno de x sobre coseno de x y la tenemos que analizar en el intervalo desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Recordemos que pi era 180, 180 dividido 2 era 90. Tenemos desde menos 90 grados hasta 90 grados. Y hay que hallar lo mismo, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los máximos y los mínimos, y hacer un gráfico aproximado de esa función. Entonces vamos a empezar primero que nada por el dominio. Si yo tuviese la función seno o la función coseno, el dominio de esas funciones serían los reales, ¿sí? Acá me están pidiendo que tenga en cuenta este intervalo, o sea que acá el dominio está acotado a esto. Pero a su vez, lo que sé es que tengo una división, entonces la parte de acá de abajo nunca puede ser 0, porque es una fracción. Entonces tengo que buscar que el coseno de x tiene que ser distinto que 0, y me tengo que acordar en qué puntos el coseno era igual a 0. El coseno era un valor de x. Si hacemos la circunferencia trigonométrica, el coseno era 0 en este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Y en este ángulo que llega hasta acá, o sea, todo esto era pi, en pi sobre 2, y en 3 medios de pi el coseno toma valores de 0, porque en este punto tiene coordenadas de x0 y de y1, y acá también tiene de x0 y de y-1, en esos dos valores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fijarnos que no puede tomar ninguno de estos dos valores. Igualmente, el dominio que me dan, dice acá, que está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces, este valor ya queda fuera de ese intervalo que me están dando, porque 3 medios de pi es más que pi sobre 2. Entonces este valor no lo tengo en cuenta porque ya está fuera del intervalo, pero este sí, acá me lo están incluyendo y en realidad este valor no puedo tomarlo. Porque si yo pongo este valor, coseno de pi sobre 2, que es coseno de 90, me va a dar 0. Coseno de 90 es 0. Y si esto vale 0, no existe, ¿sí?, una división por 0. Entonces tengo que saber que x tiene que ser distinta de pi sobre 2. O sea que el dominio lo vamos a tener ahí desde menos pi sobre 2
y hasta pi sobre 2, pero sin incluirlos. O sea, le podría poner paréntesis para que no esté incluyendo esos valores. Porque si los pongo corchetes, que está incluido y me daría 0 acá abajo. Entonces el dominio vamos a ponerlo así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar la función para poder buscar los puntos críticos. Entonces hacemos la derivada de esa función. Y que tenemos un caso de división. Si tenemos que aplicar división, recordemos que la fórmula de división era f por g, f derivada por g menos f sin derivar por g derivada sobre g al cuadrado. Entonces esta fórmula tenemos que seguirla y vamos a determinar quién es f y quién es g. F sería el seno de x, entonces la f derivada, la derivada de seno es coseno, y tenemos que g es el coseno y la derivada del coseno es menos seno. Entonces ahí con estos valores reemplazamos en la fórmula. La derivada me va a quedar f derivada, que es coseno, por g sin derivar, que también es coseno, menos f, que es seno, por g derivada, que es menos seno, sobre g al cuadrado, que es coseno al cuadrado de x. Bueno, ahora tengo que juntar todo esto. Coseno por coseno es coseno al cuadrado. Menos por menos es más. Seno por seno, seno al cuadrado. Y acá abajo me queda coseno al cuadrado de x. Esta es la derivada, pero hay una propiedad que se llama propiedad pitagórica, que cuando tenemos coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, todo eso se cumple que es igual a 1, ¿sí? En el orden que sea, porque es una suma. Si está primero seno, después coseno, es lo mismo. Siempre que te aparezcan las dos al cuadrado, solo si están al cuadrado y sumando, eso es igual a 1. Entonces todo esto de acá arriba es igual a 1. O sea que la derivada me queda así. 1 sobre el coseno cuadrado de x. Y esta es la derivada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Esta derivada la vamos a igualar a 0 para buscar los puntos críticos. Entonces hago esa derivada igualada a 0 para buscar puntos críticos. Entonces tenemos que 1 sobre el coseno cuadrado de x es igual a 0. Este coseno cuadrado de x pasa multiplicando 1 por 0 por el coseno cuadrado de x. 1 es igual a 0 porque 0 por lo que sea es 0. Y como no es cierto que 1 sea igual a 0, esto no existe, ¿sí? Quiere decir que no tengo puntos críticos en esta función. Entonces, esta función no tiene puntos críticos. Por lo tanto, en ese intervalo, si no voy a estar teniendo ni un máximo ni un mínimo. Vamos ahora entonces a ver si la función va a crecer o si va a decrecer. Para eso tenemos que aplicar el teorema de Bolzano y lo vamos a hacer en el intervalo que nos dieron, que es desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Entonces vamos a poner, arrancar con, acá que tenemos menos pi sobre 2 y hasta pi sobre 2, donde dijimos que no tenemos función ni tampoco tenemos derivada, así que acá no existe ni la derivada ni la función, y me queda el intervalo entre menos pi sobre 2 y hasta pi sobre 2. Entonces lo que tengo que hacer ahora es fijarme cómo es el signo de la derivada en algún punto entre estos dos valores, y con respecto a eso decir cómo es el signo de la función. Entonces voy a evaluar la derivada en algún valor que esté en este intervalo. Y como este es un número negativo y este es un número positivo, entre medio tenemos al 0. Entonces lo que voy a hacer es evaluar esa derivada en 0. ¿Cómo hago para evaluar esa derivada en 0? Reemplazando acá por 0.
Voy a hacer acá, hago la función derivada evaluada en 0. 1 sobre el coseno cuadrado de 0. El coseno de 0 daba 1, porque el coseno era un valor de x. Si el ángulo es 0, el valor de x que tengo ahí es 1. Si no lo haces en la calculadora, coseno de 0. Entonces acá me queda 1 dividido todo esto que es 1 y 1 al cuadrado, 1. 1 dividido 1, 1. Y esto es un valor positivo, o sea que acá es mayor que 0. Y lo que tenemos acá es que es un intervalo de crecimiento. Entonces, si tenemos que decir máximos y mínimos no tiene, y si tenemos que decir el intervalo de crecimiento es este que tenemos acá. Vamos entonces al gráfico aproximado para verificar lo que hicimos analíticamente. En los valores de x puse de menos pi a pi, que es el intervalo donde me pidieron. En el valor de y marqué el 1 y el menos 1 porque el seno y el coseno tomaban valores entre estos números. Voy a hacer una tabla de valores para ver cuánto me queda. Los valores que voy a poner en la tabla van a ser el menos pi sobre 2, que recordemos que el pi sobre 2 es 90 grados, o sea que acá es menos 90. Y después, esto es un medio, la mitad de un medio es un cuarto, o sea que voy a poner menos pi sobre 4 acá, acá tengo 0, acá pi sobre 4 y pi sobre 2. Voy a poner esos valores para ver cuántos me dan. Entonces tenemos menos pi sobre 2, menos pi sobre 4, 0, pi sobre 4 y pi sobre 2. Y ahora le voy a dar valores acá adentro y voy a fijarme qué número me da para poder trazar un gráfico. Recordemos que en este y en este valor no va a existir la función porque habíamos dicho que los excluíamos del dominio porque daba 0 y división por 0 no existía. El coseno ahí daba 0 y división por 0 no existía. Vamos a probar. Este es menos pi sobre 2, es menos 90. Entonces voy a hacer a la función evaluada en menos pi sobre 2, que sería el seno de menos pi sobre 2 dividido el coseno de menos pi sobre 2. Y esto es menos 90 y menos 90. Entonces tenemos el seno de menos 90 grados es menos 1. Pero tenemos que el coseno de menos 90 grados es 0. Y un número dividido 0 no existe. Si haces en la calculadora menos 1 dividido 0 te va a dar error matemático. Entonces este valor no existía. Ahora nos fijamos en menos pi sobre 4. Hacemos la función evaluada en menos pi sobre 4. Sería el seno de menos pi sobre 4 dividido el coseno de menos pi sobre 4. Pi sobre 2 es 90, pi sobre 4 es una división más, o sea, la mitad de 90 que es 45 grados. Un cuarto de pi es 45 grados. Entonces hacemos el seno de menos 45 menos 0,707 y sigue. Y el coseno de menos 45. Lo mismo da. Entonces, lo mismo, pero este da positivo. Entonces da el mismo número. Si dividimos el mismo número por el mismo número, esto nos va a dar 1 y más por menos, menos. Entonces esto da menos 1. Y después tenemos el seno de 0 dividido el coseno de 0. Lo hacemos evaluado en 0. Seno de 0 dividido el coseno de 0. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. 0 dividido 1 da 0. Entonces esto nos da 0. Y ahora hacemos lo mismo pero con pi sobre 4 positivo. La función evaluada en pi sobre 4, o sea en 45 grados. Hacemos el seno de pi sobre 4 y el coseno de pi sobre 4. O sea, hacemos el seno de 45 grados, que es 0,707, y el coseno de 45 grados, que es 0,707. El mismo número arriba y abajo nos va a dar como resultado 1. Entonces acá ponemos 1. Y en pi sobre 2 habíamos dicho que no existe, nos va a pasar lo mismo que acá, nos va a quedar división por 0 y no va a existir el valor ahí. Entonces tenemos que en menos pi sobre 4 alcanza el valor de menos 1. Después tenemos en 0 está alcanzando el valor 0. Y en pi sobre 4
1. Lo unimos y la función hace esto. ¿Sí? Crece. Por eso tenemos que no tenemos ni máximo ni mínimo en este intervalo. Nosotros tomamos el dominio acá en este intervalo donde la función ahí no existe, pero esa función está creciendo en esa parte. Por eso habíamos dicho que en el intervalo ese teníamos todo intervalo de crecimiento y no teníamos ni máximo ni mínimo.